Muy buenos días, mi nombre es Ariel Vizcaya. El tema número 3, taller 3 genética, es de cruzamiento no menendiano, tutor Danilo Bonilla, código 2020-1105, estudiante Rocío Ramírez Rodríguez, Ariel Vizcaya Ortiz, Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente, ETSAP, Programa Agronomía y Zootecnia, Ibagué, Tolima. Introducción. Introducción. Con presente trabajo se presenta adquirir conocimientos con base en la teoría y comprender el suelo como un ecosistema, sus componentes físicos, químicos, será dividido interacciones como base para aplicar el conocimiento a la producción agrícola resiliente y sostenible. Eh, Cruzamiento menendiano. Cruzamiento menendiano. ¿Qué es la herencia no menendiana? Es cualquier patrón de herencia genética en el que los caracteres no se regregan de acuerdo con la leyenda de Mendel. Esta leyenda describe la herencia de carácter ligados herencia y carácter ligados a genes individuales localizados en el cromosoma, en el núcleo celular. En la herencia mendeliana, cada padre contribuye con uno de los dos anhelos posibles para el carácter si los genotipos de ambos padres en un cruzamiento genético se conocen. Las leyes de Mendel pueden usarse para determinar las distribuciones de los fenotipos especializados para el descendente. Los principios no mendelianos, la herencia no mendeliana se podría de las dichas por la herencia menendiana. Los rangos de la herencia no menendiana pueden no presentarse dominancia completa, ser determinados por más de ellos alelos o más de un gen de rangos estos ligados entre sí. Dominación o dominación incompleta. También se denomina herencia intermedia y se caracteriza porque el heterocigoto presenta un fenotipo intermedio al que produce los individuos homocigotos, es decir, el heterocigoto no manifiesta la misma relación fenotípica del homocigoto dominante como ocurre en la herencia de tipo menendiano cuando hay dominancia incompleta entre dos alelos. Las proporciones fenotípicas en la F2 son de 1, 2 y 1. El fenotipo describe el fenotipo diferente a la proporción mediante clasifica 3 y 1. Genes letales, o sea, aquellos genes que producen la muerte del individuo durante el periodo prenatal o entre el nacimiento y el inicio de la madurez sexual. Estos quieren decir que los individuos que poseen sus genes letales jamás producirán descendencia. Cuando hay presencia de los genes letales, los proporcionan fenotipos en F2, 1, 2 y el fenotipo describe el genotipo diferente a la proporción mediana clásica 3 y 1. Mira, ¿qué está haciendo David? No, bueno.
dominancia dominancia incompleta. Dominancia o dominancia incompleta también se denomina herencia intermedia y se caracteriza por su heterocigoto, el fenotipo intermedio al que producen los híbridos homocigotos, es decir, el heterocigoto no manifiesta la misma relación fenotípica del homocigoto dominante como ocurre en la herencia de tipo mediano cuando hay dominancia incompleta entre dos alelos. Las proporciones fenotípicas entre F1 y F2 alelos múltiples. Alelos múltiples. Hasta ahora, entre todos los casos vistos en el gen, solo presenta dos formas diferentes de los expresión, pero puede ocurrir que un mismo gen tenga múltiples formas de presentación o manifestarse. En este caso, decimos que tenemos una serie de alelos múltiples. En este tipo de alelo normalmente se establece una jerarquía de dominancia, es decir, se señala que ese tipo de alelos son más dominantes, qué tipo están en estado intermedio o qué tipo son más recesivos. Ya, Rocío, le cedo la palabra. Bueno, mi nombre es Rocío Ramírez, estudiante de agronomía, y voy a explicar interacción genética. La interacción genética se refiere básicamente a la acción que puede ejercer dos o más genes para la manifestación de una misma característica o genotipo determinado. Por ejemplo, miremos la siguiente, ya en la diapositiva nos va diciendo que A menos con C menos blanco y beige nos da negro, o blanco con café nos da negro. La interacción de la ruta metabólica se puede entender como a veces se explica un color blanco, únicamente se requiere la presencia del gene A menos o B menos para que se exprese de color beige, y se requiere la interacción de los genes A menos y el gen C menos, la enzima de M, para que se pueda expresar de color café. Si se requiere la interacción de los genes B menos y D menos, la enzima para que se exprese de color negro necesitamos deben estar presentes los genes A menos, C y E menos, las enzimas M y N, o los genes B negativo, D negativo y E negativo en las enzimas S y W. La prueba proporcionada genotipa por cuadro chip X a la 2. El cuadro es una medida no paramétrica de dispersión aplicada a poblaciones binominales o una población binominal. Es aquella en la que en medios de un carácter cualitativo que se distribuyen de acuerdo con la expresión del binomio. El cuadro es una herramienta también estadística que permite estimar la probabilidad y determinar la discrepancia entre proporciones fenotípicas observadas en aquellas esperadas para un patrón determinado de una herencia, y si estas discrepancias son significativas o si son tan pequeñas que se pueden adjudicar al azar. Tenemos la epistasis. Cuando un gen solapa o inhibe a la manifestación de otro gen que no es alelo, hablamos de una epistasis, que se denomina epistático al gen que se manifiesta, o hipostático al gen no alelopático, que se inhibe o se reprimen. Los genes que se causan en el fenómeno de la epistasis pueden estar localizados en el mismo cromosoma o en el cromosoma de diferentes. Se conoce ese tipo de diferentes en la interacción genética, como la epistasis. Entre ellas se manifiestan con 3 fenotipos y las otras 3 tienen solo 2 genotipos, y cada una de ellas con una denominación diferente.
epistasis recesiva o simple o sencilla, cuando el genotipo recesivo de un locus, por ejemplo, YY, enmascara la expresión de los alelos del locus Z. Se dice que los locus Y representan una epistasis recesiva sobre los locus Z, solo si el alelo dominante está presente en el locus Y. Puede expresarse a los alelos de los locus Z hipotostático, o sea que el gen YY en estado homocigoto es epistático a los genes Z y Z, en razón por la cual la proporción se convierte, obteniendo 3 fenotipos, como lo observamos. También encontramos la herencia alosómica o autosómica. El sexo es un carácter biológico en el que casi todas las especies sexuales están genéticamente determinadas. En la mayoría de las especies eucariotas, los individuos pertenecen a uno de 2 sexos. En las especies son familiares como los ales y la existencia de los sexos están relacionadas con la reproducción. El macho y la hembra reproducen por división celular meótica diferentes gametos que se unen en el proceso de la fecundación produciendo la descendencia. Los prostátidas y los hongos en la producción de casi siempre a células por mitosis y existan o no los sexos. Además, cuando existen no suelen diferenciar morfológicamente. Se distinguen por el sexo de reacción entre sí y cuando se encuentran produciendo esporas sexuales por la meiosis. También encontramos mecanismos de determinación sexual. Se sabe que los mecanismos de los mamíferos, Drosophila y el del humano, presentan un dimorfosis sexual claramente identificable en un par de cromosomas, los alosomas o los cromosomas sexuales. Para ese caso de las hembras XY y para el caso de los machos, que es XX. Por lo anterior, si realizamos un cruce entre una hembra y un macho, la hembra solo producirá gametos de tipo X y el macho de gametos de tipo X y el tipo de Y. En las especies que tengan un mecanismo determinado sexual, la hembra se conoce como el sexo homogamético, ya que produce gametos de un solo tipo. El macho se domina del sexo heterogamético, ya que produce 2 tipos diferentes de gametos. Veamos aquí se ve la información de los gametos. Ahora vemos ejemplos de herencia no mendeliana. Los ejemplos de herencia no mendeliana están los genes que es un mecanismo cromosoma teniendo de heredarse junto y se domina ligamentos genéticos. Eso es la herencia de ciertos genes de grupo porque están en el mismo cromosoma. También es la herencia no mendeliana. La hermana Kekin se determinó como la presencia del cromosoma X, la definición del sexo. Muchas gracias y muy amable por eso. Aquí se terminó todo. Gracias. Sí, ¿cómo hacemos para cerrar? Ya pueden cortar la grabación. ¿De la grabación? Enviársela a ella. Más cosas para ir.